Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo le va a todos ustedes? El primer programa del año de Proyecto Federal, Unidad Federal, acá por Argentinísima Satelital, la señal más federal del país. Y cuando digo la señal más federal del país, nos están viendo de todos lados. Ustedes saben que el cierre del programa anterior, el último del año anterior, lo hicimos con todos los referentes de la federación. Bueno, ahora comenzamos el año, vamos a hablar de temas de política, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de salud. Señores, no nos queda otra. ¿Cómo pasaste las fiestas? Mucha gente tuvo que aislarse, mucha gente no pudo reunirse con sus seres queridos, inclusive por una cultura preventiva, de no afectar a aquella persona que sabes que es mayor, a aquella persona que sabes que tiene una enfermedad prevalente o, lamentablemente, porque también quedan algunas personas dentro de los grupos familiares que no quisieron vacunarse. Y cuando veo este tema, uno de los temas políticos de debate este año es el tema del pase sanitario. Pase sanitario que desde la provincia de Catamarca dijeron: señores, agilicemos la terapia intensiva. Un tipo que se fracturó entra primero que una persona que está contagiada por COVID y que no quiso vacunarse. Discutible, ¿eh? Discutible, muy discutible. Pero sin embargo, también marca que si sabemos estadísticamente o lo podemos corroborar, lo vamos a saber después de la nota con el virólogo que vamos a entrevistar el día de hoy, Mario Lozano, que hay menos ocupación de camas de terapia intensiva. La ocupación en terapia intensiva para el sistema de salud es de alto costo, altísimo costo. ¿Se puede evitar? ¿Es evitable? ¿La vacuna permite evitarlo? Esto es lo que generó el debate por el pase sanitario, léase a aquellos que no tienen el pase, no quisieron vacunarse con el esquema completo de vacunación. En otros países el esquema completo puede estar dado, el caso de Johnson, con una sola dosis. La cuestión es esquema completo de vacunación. Después vienen los refuerzos, el booster, como se llama, que sería la tercera dosis. Para repasar un poco los datos, tenemos aproximadamente el 71% de la población vacunada con dos dosis, con dos dosis, el 80% de la población con una dosis y el 12% de la población con 3 dosis. Dato, es un dato. No es para hacer mucha elucubración. La síntesis de ese dato es que hay un buen nivel de vacunación. Estamos entre los países donde hay un buen nivel de vacunación. La tercera dosis no es un dato para decir que un país anda mejor que otro. Sí, es un buen refuerzo. Primero hay que ver cuál tercera dosis nos damos. Si nos damos una tercera dosis que cubre cepas viejas o una tercera dosis que cubre nuevas cepas. Todo esto está el mundo científico debatiéndolo. Bueno, ¿por qué hablamos de este tema? Señores, en el día de ayer hubo en Estados Unidos 1 millón de contagios. 1 millón de contagios. Más de 1000 muertos. Y sabemos que ahí sí está metida la política, ahí sí está metida la grieta. Todos los que acompañaban a Trump, los republicanos, decidieron no vacunarse. Hicieron campañas en contra de la vacunación. Y fíjense qué dato tan preocupante, qué dato tan impactante, 1 millón de contagios después de 2 años. Suponete que decís, bueno, no crees, pero psicológicamente no podés trabajar más, viajar. Hay colegas que han viajado a Estados Unidos, se contagiaron allá, estaban vacunados, le pegó despacio, disculpe, no le pegó tan fuerte, pero no pueden volver. ¿Cuándo se te ocurrió a vos en la vida que no podías volver? Porque siempre era una excepción. No podés volver porque tuviste un accidente, cosa que hay 1 en millones. No, acá es natural que mucha gente viaje al exterior para descansar y no pueda volver porque está contagiado y tiene mayores costos, tiene que alquilar lugares para hospedarse, no puede moverse y tiene que esperar un PCR que le dé negativo, que no sea positivo, para poder volver. Realmente un tema alarmante. Alarmante también lo que a muchos de nosotros nos pasó en las fiestas. Dijimos, tal persona estuvo con tal o tal y hemos decidido cambiar alguna fiesta. Cambiar me refiero o los que asistíamos o no ir a un determinado lugar. Realmente un tema también que de alguna manera nos angustia. Siempre miramos el lado positivo, lo hicimos para mejor, lo hicimos por el bien de. Pero no obstante, es una situación que 2 años para atrás era absolutamente anómala. Hablando de esto, está atado la economía. ¿Por qué está atado la economía? Pues estamos viendo que el gobierno nacional
tanto no sale a comunicar como salía a comunicar antes con el tema de la pandemia. Pensó que con el ritmo de vacunación, el nivel de aceptación del Frente de Todos iba a acompañarlo en el resultado electoral. No, le dijeron, la vacuna es una obligación, ese no es el elemento por el cual nosotros te vamos a apoyar. Los que han votado al propio Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, es gente que está absorbida por la inflación. Inflación que se está debatiendo en el mundo, que las empresas grandes quedaron con más poder. Y al quedar con más poder, una cultura más monopólica en cuanto a la formación de precios. Un tema para debate en el mundo, ¿no es cierto? Que no se soluciona únicamente con la tasa de interés. Se soluciona con mucho más herramientas. Este poder de concentración de los grupos económicos aumentó y multiplicó las asimetrías entre los más ricos y los más pobres. Lamentablemente, pensamos que la pandemia nos iba a hacer mejores. No, no fue así. Marcó más las diferencias. Y se potencian las diferencias en nuestro país cuando hay un 50% de inflación. Por lo tanto, el gobierno, cuando le prestó mucha atención al cuidado de la salud, que yo no lo critico en absoluto, al contrario, lo valoro, como que de alguna manera se descuidó en otras variables, en las variables económicas. Se descuidó, digo, no que sea la culpa de, pero se descuidó. No poniendo sobre la mesa lo mismo, que le costó el resultado electoral que hubo el año pasado en las elecciones de término medio. ¿Cómo no? La gente reacciona en cuanto al precio de los bienes y demás. Y empiezan a surgir una serie de medidas controversiales para algunos sectores, para otros aceptados. Por ejemplo, para que no aumente el precio de la carne, se restringen las exportaciones de 7 cortes. Te lo hago breve, rápido, pero es paleta, asado, vacío, tapa de asado. Esas son las características, mencioné 5, pero esas son las características de los cortes más populares que hay en nuestro país, donde se restringió las exportaciones, que marca una contradicción, fíjense. ¿Por qué la contradicción? Porque se necesitan que ingresen dólares porque el Banco Central no tiene dólares. El Banco Central no tiene dólares porque una de las erogaciones estuvo relacionada con pagar parte a acreedores privados, que se renegoció la deuda, parte al Fondo Monetario Internacional, que fue incorporado como reservas especiales, como derechos especiales de giro, y que directamente lo utilizaron para pagar. Acuerdos que tienen que pagar al Club de País y otro acuerdo más para pagar ahora me refiero de acá a marzo, lo cual marca en la agenda política el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el que lo mira de afuera dice, la oposición le dice que no. Y en el propio Frente de Todos tenés 100 versiones diferentes. Esta falta de síntesis política en un gobierno que fue derrotado es para que revisen las decisiones que toman. Hubo una derrota, no hubo un triunfo. Si hubo un triunfo, dicen, bueno, un sector del frente opina tal cosa, otro sector opina tal otra. Ahora, siendo el principal derrotado, cuando ven estas fracturas, la gente ratifica su no voto. Si desean, un voto favorable, como diciendo, bueno, en la elección de término medio, que sí le pasó al peronismo, ha perdido y ha ganado en las elecciones presidenciales, la de término medio fue para que marcarnos la cancha a nosotros. Hoy por hoy, si no corregís la inflación, no hay cancha que marques. Después lo escuchamos a distintos referentes, al ministro del Interior, Guado de Pedro. Bueno, hablar ahora de reelección es muy apresurado, se refería a Alberto Fernández, en la cual, ustedes saben, para no perder poder o para revalorizar su poder, lo que no tiene que hacer un presidente es decir, no voy a estar en la próxima elección. Siempre tiene que mantener la atención de que va a seguir en la carrera política. ¿Para qué? Para que la propia tropa no empiece a decir quién va a quedar al cargo de. Todo esto es lo que está marcando el escenario político, el escenario de la salud. Y digo escenario de la salud porque el gobierno no frena ningún tipo de actividad. Los gobiernos provinciales están frenando algunos, por ejemplo, algunos eventos como los espectáculos públicos. La provincia de Santa Fe altamente preocupada, la provincia de Córdoba, que la provincia de Córdoba permitió el Festival de Jesús María y demás con protocolos, con controles, pero que está en una situación crítica. La provincia de Santa Fe, no hay eventos con más de 500 personas.
O sea, fíjense cómo las provincias empezaron a reaccionar, no para cerrar la economía, no. La economía tiene que seguir adelante. Los restaurantes, en un esquema de vacunación, tienen que seguir adelante. Las actividades industriales tienen que seguir adelante. El mundo del espectáculo, que emplea muchísima gente, tiene que seguir adelante y ahí ponen las restricciones. Espectáculos, incluso a los espectáculos deportivos, por ejemplo, 100.000 personas. Por ejemplo, el acto político con 100.000 personas o el acto musical con 100.000 personas. Eso es lo que van a tener que rever en esta multiplicidad de contagios que se dio. En el programa del día de hoy, le comenté antes, vamos a entrevistar al virólogo Mario Lozano, ¿sí? Vamos a preguntar todas las inquietudes que vos tenés con la variante Omicron. ¿Qué pasa? ¿Nos vacunamos? Y la gente se contagia. A ver qué nos dicen, ¿no? Después vamos a tener una entrevista con un economista. Se lo voy a adelantar en la segunda media hora del programa. Con un economista, muchísima información acá, en este programa, que en el año 2022 vamos a emitir todos los días miércoles a las 22 horas. Empezamos el año de una manera especial. Y cuando digo de una manera especial, porque, bueno, creíamos que la pandemia se terminaba, creíamos que con la vacunación terminaba todo y los números de contagios son altísimos. La mayoría de nosotros tomamos conciencia, nos vacunamos, usamos barbijo, mantenemos distancia y demás, pero el número de contagios es realmente alto. En el mundo y en la República Argentina, y señores, saquemos la política del medio, saquemos la grieta, porque si le doy el indicador de Francia la semana pasada, 188.000, el indicador de España, 140.000, realmente, y los números de acá, que ni quiero decir a cuánto pueden llegar, porque realmente es preocupante. Pero ¿saben qué? Nosotros relatamos las noticias y vamos a hablar con quien sabe. Y con quien sabe me refiero a Mario Lozano, que es virólogo y fue ex rector de la Universidad de Quilmes. Mario, ¿cómo te va? Ante todo, feliz 2020. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Mira, sí, estamos, como vos decís, complicados en términos de cantidad de casos en todos los lugares del mundo donde hubo una ola como la que estamos empezando nosotros ahora, con la presencia de la variante Omicron, hubo un aumento muy vertiginoso de casos, mucho más rápido de lo que cualquiera de las olas anteriores produjeron, y además llegaron a valores récord. En ningún momento de la pandemia hubo más de 100.000 casos diarios en Inglaterra, en ningún país de Europa, en Francia, en España. En Estados Unidos hay más de 200.000 casos diarios. La verdad, es impresionante la capacidad de transmisión que tiene esta nueva variante, y al mismo tiempo hay que decir que nos encuentra en una situación mejor justamente porque estamos vacunados. Bien. Y la tasa de letalidad no aumenta al mismo ritmo que los contagios. Y eso es una gran noticia, sí, que puede deberse tanto a que la cepa de la que estamos hablando, la variante Omicron, es un poco menos patógena, un poco menos letal, pero también se debe seguramente a la presencia de inmunidad debido a las vacunas que nos protegen de las enfermedades más graves. A pesar de no protegernos para evitar el contagio, o disminuir la capacidad de protección para evitar el contagio, nos protegen de la enfermedad grave, ¿no? ¿Me permitís, Mario, que tenemos una placa hecha por economistas, pero en función de los datos provistos por el Ministerio de Salud, que la quiero conversar con vos? Yo comento la placa acá en el piso y a vos, vía Zoom, te voy a pedir, digamos, un análisis de la misma. Sé que no la podés ver, pero vas a interpretar los números y yo me estoy acercando acá a la placa. Esta placa corresponde, sí, al diputado Martín Barrionuevo, que es profesional en ciencias económicas, y estaba marcando en color rojo, y a ver si me siguen acá, si me sigue la cámara, el comportamiento de la curva de terapias intensivas. Y en el mes de junio
7.969 personas en terapia intensiva, ¿no? Y después, con color negro, los fallecimientos, ¿no? Donde hubo distintos picos que están mostrando la cantidad de fallecimientos: 663, 601, 557. Y vamos al tema y a la curva promedio de fallecimiento que la tenemos acá. Bueno, en definitiva, siguiéndolo, tenemos en Zoom a Mario Lozano, que es virólogo. Por otro lado, le estoy mostrando a todos ustedes estos números. ¿Qué es lo que está marcando? Tenemos un nivel de contagios más alto que, a ver, estoy viendo el pico acá de junio, ¿no? Sí, aproximadamente 15 de junio. Estamos viendo que tenemos mucho más contactos y menos ocupación de las camas de terapia intensiva, que lo estamos viendo acá ahora, 1.162 dice, esto es al 1 de enero. Y ahora sí, paso contigo, Mario, es una forma de interactuar, ¿no? Porque vos estás en la televisión, salís en muchos medios, decís que no es tan mortal. Bueno, lo estoy mostrando con números y con gráficos, qué es lo que está pasando. Así es. Y Martín Barrio Nuevo tiene algún gráfico adicional donde superpone, ahí están superpuestas la ocupación de camas de terapia con fallecimientos. Sí. Tiene otros gráficos donde superpone los casos, la cantidad de casos detectados con los fallecimientos o la cama de terapia. Lo pasamos la semana pasada, pero bueno, aseveramos el mismo dato que vos estás diciendo, sí. Es lo mismo, lo que muestra que hay un desacoplamiento, que hasta las olas anteriores las curvas se acompañaban, aumentaban los casos, a las 2 semanas o a la semana aumentaban las internaciones y a las 2, 3 semanas aumentaban los fallecimientos, con curvas de muy, muy similar forma. Disculpame, Mario, vamos a hacer lo siguiente. Lamentablemente, esto es como la televisión, como el rating, lamentablemente lo digo, el minuto a minuto. ¿Te puedes imaginar que en mi vida, que siempre me encantó hacer entrevistas de salud, pensé que durante 1 año y medio iba a estar hablando, me ha tocado a la mañana de los contagios, el cierre de los contagios, terapia intensiva y muertos? Vos dijiste este dato, y es un dato importante, vos dijiste el desacople, dijiste terapia intensiva, 1 semana mencionaste recién, ¿correcto? 10 días, claro. Bueno, sí. Quiere decir que tenemos que observar nosotros estos picos altos de 30.000 contagios de hace 10 días, si van acompañados ahora, al día de hoy, van acompañados, pareciera que no, con un alto nivel de ocupación de cama de terapia intensiva. Estamos hablando de 1.162 contra 7.969 en el pico. Tomamos 10, porque si yo tomo 10 días para atrás, estamos hablando de 30.000. Si tomo 7 días, ya estamos hablando de 45.000 contagios, ¿no? Pero serían estos días claves para ver o para corroborar este acompañamiento o no, que va por debajo de las camas de terapia intensiva. Exactamente. Uno lo puede ver también en otros países. En Inglaterra, que empezó con la ola de Omicron 2 o 3 semanas antes que nosotros, el número de internaciones ha ido aumentando, el número de ocupación de terapia, pero a una velocidad muchísimo menor que el número de casos. Sí. Y de hecho, hay que confirmarlo en los próximos días, en Sudáfrica se frenó el aumento de casos, que es donde empezó a circular la variante Omicron primero. En Inglaterra aparentemente se estaría frenando también. Pero bueno, es un dato de los 2 últimos días. Hay que esperar que pase 1 semana, por lo menos, para asegurar que es una tendencia. Pero si eso fuera así, nos estaría indicando que también esta variante tiene su límite en términos de hasta cuánto va a crecer. Ha crecido muchísimo. Seguro. Está empezando a producir un aumento de internaciones, va a producir un aumento de fallecimientos, pero en mucho menor medida que lo que generaron otras variantes. Lo que tenemos... A ver, Mario, si te parece, no es el objetivo comparar, pero vos en todo caso complementá. En una entrevista que le hicieron a Fernando Pollack, utilizó un término muy sencillo para la gente, para no cargarlos de datos, estadística y demás, que dijo, mira, lo que tiene la vacuna, que el bichito queda en la nariz, estás contagiado, tenés síntomas. Y lo que logra la vacuna, que el bichito no vaya a los pulmones. Compartís esa idea, esa forma de transmitirlo, porque me parece muy gráfico para hablarle al público en general. Y te digo que hay gente cercana que inclusive se ha presentado como
reaccionaria a la vacuna. ¿Es tal cual el famoso tema del bichito? Sí, sí, es aproximadamente eso, pero es una buena manera de describirlo, porque lo que está produciendo la vacuna es evitar justamente que el virus llegue a las zonas de nuestro cuerpo donde más daño hace, que son los pulmones, Claro, por ejemplo. claro. Pero no logra frenarlo en el inicio de la infección, que es nuestra nariz, nuestras vías aéreas superiores. Bien. Y encima nosotros tenemos el dato de que esta variante Omicron Sí. es más rápida que otras variantes para infectar a las vías aéreas superiores, o sea, nos infecta la garganta, la nariz, todas las vías, los bronquios, todo mucho más rápido que las otras cepas, pero es más lenta para llegar a los pulmones. Bien. Es menos eficiente en reproducirse en los pulmones. Eso es un indicativo de que la cepa podría ser menos letal que las otras. Bien. La Omicron, ¿no? Segundo tema que vimos en el día a día. El lunes pasado, el lunes que pasó, tasa de positividad 46%. O sea, a ver, yo te comentaba fuera del aire por una cuestión de aislarme preventivamente, dejé pasar los 7 días, estoy vacunado, me hice el PCR, fui a las filas un día domingo y le decía yo a mi pareja, bueno, 1 de cada 3 está contagiado. Y ahora no, fue el otro día 1 de cada 2, un 46%. Qué dato de los que se testean, qué dato delicado, ¿no? Sí, porque eso está indicando que hay muchos casos que se nos escapan al diagnóstico, que no estamos diagnosticando. O sea, lo que nos indica una positividad alta es que hay muchos más casos reales de los que detectamos. Claro, claro. Sí, sí, ese dato no lo había abordado desde ese planteo. Sí, obviamente. Quiere decir que si sospechan y los que sospechan le dan la mitad, hay muchos más que sospechan menos y ni van a hacerse el testeo. Sí, por una parte vos tenés mucha gente que está vacunada y a la que la infección con esta cepa le produce una enfermedad con muy poquitos síntomas o sin ningún síntoma. Sí. Entonces esas personas ni siquiera saben que están infectadas. Y a pesar de eso, transmiten el virus. Claro. Ese es el principal riesgo que tenemos con esta variante. Claro. ¿Por qué ese es el principal riesgo? Porque antes, quienes estábamos vacunados, éramos como una coraza protectora para el resto de la población que no estaba vacunada, que no había podido vacunarse o aún que no quiso vacunarse. Pero evitábamos el brote porque el virus llegaba a nosotros y no se reproducía. Ahora no sucede eso. El virus llega a los que estamos vacunados, se reproduce y además se transmite. Cuanto más personas asintomáticas haya, más chances hay de que otra persona que, sobre todo, es un problema para los que no están vacunados, se infecte. Y quienes no están vacunados justamente es un problema porque no tienen defensas. Y allí la enfermedad va a ser el máximo daño que pueda hacer. Bien, por más que sea reiterativo, le vamos a pedir a plano completo a Mario Lozano. Mario, un mensaje para aquellas personas que dicen, lo escuché de la hija, la hija de Marcelo Tinelli, dijo, ¿para qué me vacuné si me contagié? ¿Qué le decís a toda la gente que trabaja con ese argumento? Primero que ninguna tecnología médica es 100% segura y que las vacunas tienen 2 efectos sobre nuestra salud. El primero es evitar que nos contagiemos. El segundo es evitar que tengamos una enfermedad grave. A pesar de ser menos eficientes en evitar el contagio, o sea, cada vez con las nuevas variantes que hay, las variantes escapan a esa protección que nos da la vacuna y nos contagiamos igual, seguimos teniendo la segunda de las características que nos da las vacunas dentro nuestro y evitamos muy mayoritariamente la enfermedad grave, evitamos internarnos, evitamos tener que usar un respirador y por supuesto evitamos morir. Eso, como siempre, insisto, no es en el 100% de los casos, pero es en un valor muy, muy alto, por encima del 90% de los casos. Mario, y para cerrar, ¿puede ser que la industria farmacéutica
trabaje, porque a futuro, no solamente en el tratamiento, sino trabaje en futuras vacunas que disminuyan el nivel de contagio? Sí, claro. ¿Por qué estas vacunas ya no son tan eficientes para evitar el contagio? Porque están diseñadas contra la variante original que surgió de China hace 2 años. O Sí, sea, Wuhan. le Vamos dimos a hablar 2 años la de Wuhan. Claro, le dimos 2 años de ventaja al virus. Y el virus cambió en esos 2 años, sobre todo en aquellos países que lo dejaron circular libremente cuando no Claro. había vacunas, y ahora cambia mucho en aquellos países que están menos vacunados. Vos fijate que las cepas de preocupación y las cepas de interés surgieron todos en los países que fueron negacionistas del problema de la pandemia, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Brasil, y después, ahora, las nuevas en el mundo vacunado aparecen en aquellos países que están menos vacunados, como es Sudáfrica, son los países africanos, como podría ser Pakistán, por ejemplo, que es un país con una inmensa población y con una tasa de vacunación que apenas se acerca al 50%. Hay que tener cuidado con este egoísmo que tienen algunos países centrales de no repartir las vacunas que tienen, porque lo único que hacemos al no distribuirlas homogéneamente es darle chances al virus a que experimente nuevas posibilidades de variación, y cuando experimenta pueden aparecer estas variantes que al final nos terminan afectando a todos. Bien, Mario, yo te lo pregunté, pero para cerrarlo cortito, ahora menos científico, disculpame que te lo diga así, más periodístico. La industria farmacéutica este año, 2022, va a trabajar para que cuando te apliquen el booster, la dosis de refuerzo y demás, estés protegido contra Delta, Omicron, o sea, todas estas variantes que están generando tantos contagios, o recién vamos a tener que esperar un año más. No, ya se están desarrollando vacunas en todo el mundo, Bien. adaptando las vacunas que existen para que sean más específicas con estas variantes nuevas. Eso Bien. ya se está haciendo. Incluso los 4 proyectos de vacuna que se están desarrollando en Argentina están pensados en ese sentido. Ah, buenísimo, Mario. Bueno, muchísimas gracias y siempre muy claro tu forma de transmitirnos esta información científica. Bueno, un gran abrazo. Bueno, y Hasta luego. estuvo con nosotros Mario Lozano, virólogo, lo vieron, fue ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes. Tratamos de estar informados. Ustedes saben que en una época se hablaba de la batalla industrial, o la era industrial, ahora es la era del conocimiento. Poder entrevistar a los profesionales forma parte de la era del conocimiento, y con información podemos trabajar mejor a pesar de los riesgos que trae aparejado esta pandemia y a pesar de estar vacunados. Y ahora sí, vamos a un corte, quédate con nosotros y seguimos con mucho más Proyecto Federal. Señores, ustedes saben, con el ritmo de información que tenemos en el programa, omití comentarles que en este segundo bloque vamos a tener una entrevista con un sociólogo, y me refiero a Francisco Martinelli, de la consultora Proyección, y también va a estar acá en piso el economista Sergio Chousa. Muchísimas preguntas, y ahora sí, me dice acá el director, tenemos comunicación directa con Francisco Martinelli. Francisco, Gustavo Idoyaga te habla, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Gustavo. ¿Todo bien, vos? Aquí andamos, comenzando el año 2022, y comenzando el año 2022, yo en la editorial arranqué. A ver, grieta o no grieta política, y cuando dije grieta o no grieta política, por ejemplo, que desde Catamarca hayan dicho un grupo de médicos, y bueno, le tenemos que dar prioridad al que tiene una quebradura y tiene que ir a terapia intensiva, que aquella persona que se resistió a vacunarse y que de pronto tiene que entrar a terapia intensiva. Obviamente un tema muy discutible, un tema realmente que genera mucho ruido, pero de alguna manera la forma de convencer y seducir en el mundo es a través del pasaporte sanitario, pase sanitario. Ustedes trabajaron con mucha información referida al pase sanitario. Si te parece, yo voy a poner la primer placa que pertenece a tu consultora. Cuando le preguntan a la gente sobre el conocimiento, lo tenemos ahí en pantalla, dice: ¿conoce el pase sanitario implementado el 21 de diciembre por el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Ahí están los números, pero obviamente te dejo a vos para que nos comentes. O sea, había un alto grado de conocimiento del pase sanitario.
En efecto, hay un alto grado de conocimiento del pase sanitario, estuvo en las bocas de todos, ya sea políticos como periodistas. Y nosotros lo que hicimos fue no solamente preguntar acerca del conocimiento del pase sanitario, sino también de actividades en las cuales podrían haberles pedido dicho pase y el Bien, nivel de aprobación que tiene el mismo también cruzado por distintos votos de fuerzas políticas. En bien, primer lugar, lo que te puedo mencionar es que nosotros hicimos una lista bastante extensa de distintas actividades en las cuales se requerirían el pase sanitario, bien. como puede ser trámites, ir al cine o al teatro, restaurantes, ir a la cancha, etc. Bien, ¿y cuál fue la Claramente respuesta de acuerdo a los estímulos? ¿Sí? Trámites, ¿qué decía la gente con trámites? que el trámite es donde más le piden el pase sanitario. Hay que tener en cuenta de que no se ha pedido mucho pase sanitario hasta la fecha. Sí, También, repito, esta encuesta se hizo previo a finalizar el 2021. Y los únicos lugares donde se habían pedido, el lugar donde más se había pedido, había sido para hacer trámites en organismos, ya sea bancos, correo u oficinas estatales. En menor medida los demás. O sea, digo, en primer lugar estaba ese con 12 puntos. Es decir, a la totalidad de las personas, solamente al 12% les piden el pase sanitario para hacer trámites. bien. Sin Acá embargo, acá tengo la encuesta. Dice cine, teatro 2,9, restaurant, bares 2,4, cancha 2,2, boliches 1,8, recital festival 1,7, actividad religiosa 1,5, fiestas y casamientos 1,1, gimnasio 0,4, dice supermercado, shopping, hospital, gimnasio. Me parece que los gimnasios están siendo más restrictivos. Casino, bingo 0,2, trabajo 0,2 y viajes 0,1. A ver, una primera reflexión sobre esto. Lo que entendemos nosotros es que el pase sanitario empezó a aplicarse hace poco. Es decir, nosotros agarramos el comienzo de la aplicación del pase sanitario, por eso es probable que no se haya pedido tanto. De todos modos, hay un dato que es muy interesante, porque ya las personas que vieron este listado, les hicimos una segunda pregunta. Es decir, aquellos que no están vacunados con ninguna de las dosis, es decir, que tienen el esquema de vacunación incompleto, Sí, ¿cuántas estarían dispuestas a vacunarse para realizar alguna de todas estas actividades que acabas de leer? claro. Y lo que vimos es que más del 50% de las personas están dispuestas a vacunarse. Y eso es un dato muy importante. Bien, Es bien. decir, Bien, de todo lo que hay de los que no vacunados, la mitad se vacunaría. bien, acá En pocas está. palabras. ¿Estaría dispuesto a vacunarte para poder realizar alguna de las actividades? Dice 43,4 seguramente. Podría llegar a vacunarme, le agregamos un 8,9, un 9% más, estamos en un 54. Dudo que me vacune un 10%. Y este de no me vacunaría, pero no me vacunaría es en reacción a que me pidan el pase o en reacción a que me aplique la vacuna. No me vacunaría para poder hacer Hacer el algunas trámite. de estas actividades. Claro, Bien. yo no me voy a vacunar para hacer esto. Esa es la respuesta Bien, concreta. clarísimo, clarísimo. Sí, sí, a ver, voy pasando acá. Dice, ¿cuál es tu nivel de acuerdo o desacuerdo con la implementación del pase sanitario en la provincia de Buenos Aires? Y arranca con el 45,9 muy de acuerdo y el 25,5 en de acuerdo. Lo cual estamos hablando de un casi un 72%, 72 me da. ¿Sí? Sí. Sí, en efecto, es decir, hay un gran nivel de acuerdo al pase sanitario, ya sea desde el macrismo, como de otros partidos políticos, como del mismo Frente de Todos. Es decir, el gráfico que ven abajo se ve clarito que hay una amplia aprobación desde el Frente de Todos a la vacunación, al pase sanitario, perdón. Sí, está dividido por partidos acá. Ahora, si me toma la cámara acá, yo voy marcando para que lo vean. Realmente qué importante trabajo hecho, obviamente, por tu consultora, un sociólogo explicándola. Acá está, en el Frente de Todos, pase sanitario, dice 66,8, muy de acuerdo y de acuerdo, más 22,2. Vamos a ver, Juntos por el Cambio, vamos a sumar 20 más 22 da 42, 43%. Y otros votos también supera casi un 50 y pico por ciento. Bueno, ahí está dividido por, llamémoslo ideología o intención de voto o voto pasado, ¿no? Sí, lo importante es ver que en todas las facciones de voto, el resultado siempre es positivo. Bien. Es decir, por más que el porcentaje de negativo sea en otros votos, el más grande sea en otros votos, también sigue siendo más grande el porcentaje de personas que están de acuerdo con el pase sanitario.
Es decir, en pocas palabras, que tiene un alto nivel de aprobación en todas las personas, independientemente de a quién hayan votado o no. Bien. Y ahora, si te parece, cerramos con esto. Está vinculado más al trabajo nuestro. Porque yo cuando vi la encuesta tuya dije, me llamó hoy la atención, y por eso quiero pedir tu opinión, cómo se va enterando la gente de la información de COVID. Y acá estoy viendo el gráfico y dice, el 60,4% se entera por la televisión. Los diarios digitales el 40,4%. Facebook en tercer punto del ranking, pegado a diarios digitales, 37,3%. Y después entran las radios AM, FM, las app y demás, 26%. Más bajo canales institucionales, Ministerio de Salud, y más bajo Instagram. A ver, ¿qué pasa con el rol de Facebook acá en materia de comunicación de salud? Mira, yo lo que entiendo en primer lugar es que la televisión está despegado de todo el resto. Sí. Es decir, hay un 20 puntos de diferencia con el segundo. Sí, es decir, correcto. La televisión es claramente el medio predominante por el cual la gente se suele informar acerca de lo que sucede con el COVID. Sí. De todos modos, diarios y Facebook están muy pegados. Es decir, se usan prácticamente de la misma manera, porque están pegados casi en el margen de error de la encuesta, haciendo que podría ser incluso superior Facebook por el margen de error. Es decir, claro, las encuestas manejamos el margen de error, en este caso es 2,6. Es decir, si le sumas 2,6 a Facebook y le restas 2,6 a portales digitales, queda que Facebook es mayor. De todos modos, este es el promedio, el número más que va al medio. Dicho esto, Facebook sigue siendo la red social más utilizada para informarse acerca del COVID. Bien. Más que cualquiera de las otras. Y más importante todavía que Twitter hoy en día se ha transformado en una red social hecha para discutir de política más allá de que sea para informarse o no, por más que organismos o políticos la utilicen para presentar propuestas. O sea, lo estás viendo más como una herramienta de discusión política. Exactamente. Bien. Sí. Instagram, ¿cómo la podés definir? Ya que hablamos de comunicación, ¿cómo podés definir a Instagram estando en el medio de las dos? El tema es que Instagram tiene un estilo propio, que no está tan centrado en la comunicación, sino que está más centrado en estímulos visuales. Es decir, lo que más importa en Instagram son las historias, son las fotos, y no es tanto una bajada discursiva dura, porque al fin y al cabo Facebook te da lugar para explayarte, y se ve con claridad de donde se pueden poner notas de diario y se pueden escribir encima y los comentarios no tienen límite de caracteres. Twitter es una herramienta de discusión política porque la cantidad de caracteres es mínima y lo que se discute es básicamente en pocas palabras y no se puede explayar nadie para decir nada importante porque al fin y al cabo te estás restringido. Sí. Instagram es una plataforma que está pensada en el estímulo visual, es decir, vos lo que publicás en Instagram es una foto, es un video o algo similar. Bien. La bajada no es siempre tan importante. Bien, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. A ver, un cierre o una conclusión de tu trabajo. Nosotros creemos que a esta altura del 2022, en este caso decirlo, que la vacunación ha sido exitosa, creo que el pase sanitario ha sido exitoso, que es una medida que es bastante aprobada, por más que haya sido tan vapuleada por algunos políticos o periodistas, y creo que este es el camino para poder aumentar la cantidad de vacunados. Es decir, si lo que hace el pase sanitario es que la mitad de las personas que no están vacunadas o que no tienen el esquema de vacunación completo lo terminan de completar para poder realizar actividades como trámites o ir al cine, me parece muy importante la aplicación del pase sanitario y más con la aprobación que tiene. Francisco, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Gracias a vos, Gustavo, gracias por invitarme, siempre es un placer. Señores, un pequeño corte, te quedás con nosotros porque continuamos con más Proyecto Federal y ahora sí, vamos a hablar de economía con Sergio Chousa. Bueno, señores, ahora sí, primer programa del año y miren, hablamos de salud, hablamos de contagios, hablamos de pase sanitario y ahora sí, hablamos de economía con Sergio Chousa. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes, buen año. Esperemos que venga un 2022 promisorio para todas y todos. ¿Querés que me agarro de ahí? ¿Qué escenario optimista ves vos para que sea promisorio el 2022? Bueno, me parece que empezamos con un envión a nivel macro, que tiene que ver con los niveles de actividad, de producción, de ventas, que es un envión que se va a continuar este año. La verdad es que
los números de 2021 fueron muy importantes, ¿no? El rebote de la economía en general. Después hay que hacer doble clic y ver cada uno de los sectores en particular y de los actores de la economía, ¿no? Para desglosar un poquito mejor cómo le fue. Pero a la economía argentina en general, a la macro, bueno, tuvo muy buen desempeño en 2021. Me parece que ese envión va a continuar. Vamos a encadenar el segundo año de crecimiento consecutivo por primera vez en una década. Fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Crecimos 2 años consecutivos desde 2011-2012, con lo cual, bueno, es un impulso importante. Esto no quiere decir que está todo resuelto, que la economía argentina está perfecta, ni mucho menos. Hay un montón de desafíos. Sergio, bueno, casualmente tomándome de tu dato, a ver si lo relaciono, ¿no? Porque miro el indicador de pobreza. Mira el indicador de inflación, lo cual va a terminar lamentablemente afectando la pobreza o en su agravante, que sería la indigencia. Y la pregunta que uno se hace es, ¿crece la economía? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está creciendo la economía? Entonces, si hay tanta inflación, donde sabemos que la clase trabajadora, los monotributistas, si lo vamos a llamar, una persona me dijo, ¿qué estás? No, yo estoy monotributando. Me causó gracia el verbo monotributar, ¿no? Estoy laburando, pero facturo como monotributista. Bueno, entonces, el tema donde sabemos que el empleo registrado no tiene el mismo crecimiento que el segmento que se mete en el mercado laboral, la consulta es, ¿la asignatura pendiente es resolver la inflación? Sí, y creo que va a seguir siendo el gran desafío macro 2022, partiendo de una muy mala base. La verdad es que si me preguntabas hace 6 meses, 8 meses, yo pensaba que el escenario inflacionario no se iba a disparar tanto, no íbamos a cerrar en la zona del 50%, todavía no tenemos el cierre definitivo de 2021, pero va a estar seguramente levemente arriba del 50%, es muchísimo, y deja un piso muy alto para 2022, hay que decirlo. Además tenés algunos combustibles en la hoguera inflacionaria que van a seguir estando, incluso por ahí más activos todavía. El combustible tarifario, ¿no? Que en 2021 se movió poquito, las tarifas se incrementaron muy reducidamente. ¿Me permitís un segundo? Porque tengo una placa. Es una placa que es de alguna manera un disparador para que veamos los temas. Le pido al señor director una placa que... Acá estamos. Internet, acá, ya que lo tenemos a Sergio acá, a ver, Internet, para las distribuidoras de cable e Internet de menos de 100.000 usuarios, 9,8%. Las grandes, ¿saben lo que hicieron? Recursos de amparo aumentan lo que quieren. Vamos, Telecom, 13%. Las prepagas, un 9%. Uno de los debates ahora fue el tema, empezaron presionando con el copago, no hay copago, pero le van a autorizar un aumento. Los peajes, un 26,4%. Y el monotributo, 26%. Vos decís, me van a aumentar, pero te diría, estuvo por debajo de la inflación. Bueno, volvemos a piso acá, Sergio, le sumamos los cortes, el gobierno restringió 7 cortes de carne, ¿no, Sergio? 7 cortes de carne para exportar. Bueno, ¿ves que se va a poder controlar a pesar de todo esto? Bueno, fíjate que interesante, ¿no? En la placa estos incrementos, tal vez para el consumidor, la consumidora, son significativos, pero para las empresas con la inercia que acarrea la economía, bueno, son todos aumentos que están por debajo de la inflación. No podrían cubrir un año y decir, bueno... Sí, está por debajo de la inflación. Claro, el costo operativo de esa empresa ya se actualizó solamente con este aumento. Pero para los consumidores, obviamente, que tienen una dinámica salarial a veces volátil, son aumentos significativos. No, bueno, y el monotributista tiene una dinámica de ingresos impredecible. Impredecible. Bueno, son los aspectos propios de una economía de inflación moderada a alta. Aún así, hay que decirlo, cuando uno ve los indicadores promedio en materia salarial, en 2021 hubo una recuperación muy tenue, muy heterogénea aparte, porque tomar un número que simplifique la realidad de 12 millones de argentinas y de argentinos que trabajan de manera registrada es injusto por definición, pero en promedio vas a cerrar 2021 en el orden del 2% arriba. Vos me vas a decir, bueno, recuperaste 2 por primera vez en 4 años, pero en los 3 anteriores perdiste 25%. Bueno, lamentablemente sí, y eso te marca un poco la pauta del desafío a futuro, próximos años. Va a tardar mucho recuperar niveles salariales, calidad de vida, capacidad de consumo de 2015-2011. Va a tardar muchos años. Bien, vamos al... Está vinculado con las tarifas, me refiero a luz y gas. Señores, no lo comenté,
en la editorial, y acá voy a mezclar la política con la economía y la política general, con la economía y con la política energética en particular, y más teniéndolo acá Sergio Chousa. Señores, para fin de año, Edesur, la prestadora que yo tengo, se ve en todo el país no tiene Edesur, ¿no? Tuvo en un pico de cortes 95.000 cortes. Algunas propiedades 10 días seguidos con corte ininterrumpido. Pero 95.000 fue un día, durante 3 días 30.000 usuarios, mientras que Edenor tuvo un importe menor. Y acá entramos, esto sería la fotografía, lo que pasó. La gente salió a cortar la General Paz y están ustedes en la que dicen, ¿qué tengo que ver yo? Acá cortaron la General Paz. Bueno, ¿por qué se quedaron sin luz? Y ahora entramos a este tema. Hoy a la mañana lo escuché en la radio José de Mendiguren, donde justificaba ese aumento del 4.000%. Foto 1. Foto 2. Foto 2. Aumento del 3.000, 4.000%. Economistas, ex integrante del Banco Central, y esto pasa porque pisaron las tarifas de las energéticas, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que me hago, hubo 95.000 cortes. Inclusive, el ex ministro de Energía, ya me va a salir el nombre. Aranguren, dije de Mendiguren. Aranguren, el ex ministro de Energía, dijo quinquenal, quiere decir que ese 3.000% lo tendríamos que haber visto nosotros ahora en inversiones. Y lo que ocurrió que hubo el primer año, con 38 grados, el 4.000% que nos cobró. O sea, lo que este gobierno, si sigo esa teoría, que pisa de las tarifas, los problemas futuros serán dentro de 4 años. ¿Es esa lógica? ¿No es esa lógica lo que se está debatiendo ahora de las empresas que invirtieron y las que no invirtieron en función de esas tarifas? Sí, sobre la cuestión tarifaria, desde el plano económico, en primer lugar decirte que las inversiones maduran a lo largo de los años, ¿no? Si hubiera sido un aliciente esa dolarización virtual de las tarifas de 2017 a 2019 para mejorar la hoja de balance de las empresas y propiciar más inversiones, justamente se debería ver ahora. No tendría que haber corte ahora, eso. Claro. Ratificar lo que yo digo. Exactamente. O sea, pagamos un 4.000% más, no tendría que haber corte en el 2022. O sea, porque esto viene con efecto arrastre. Bien. Bueno, no lo hubo, digamos, también uno recuerda, y no hace falta más que googlear un poquito con el celular, poner cortes de luz 2018, cortes de luz 2019, también en momentos de estrés del sistema eléctrico, en verano típicamente, habían situaciones de tensión. Ni que hablar de 2019 cuando tuvimos ese apagón directamente de Argentina, de Uruguay y Paraguay, digo que fue algo de magnitud, ¿no? Yo por otro lado digo, me parece que es más una cuestión fiscal, ¿no? Lo que pasó en este año y medio, 2 años, es que una componente que se había reducido mucho, que es la asistencia del Estado en materia de subsidios al sector privado, se había reducido brutalmente. Bueno, ahora volví a recuperar algo de peso. Estamos en un nivel intermedio entre 2015, donde el peso de los subsidios económicos era muy elevado, y 2019, donde era muy reducido. Hoy en día estamos en un punto medio. Desde mi visión personal, subjetiva, si a partir de ahora se empieza a sostener más o menos estos niveles, es completamente sustentable. No estás en una carga, en una mochila de ticket fiscal para los subsidios energéticos muy onerosa. Tampoco podés tentarte con el congelamiento in eternum. Claro, en un contexto de inflación del 50%, ¿no? Pero me parece que si lo vas llevando a partir de ahora, no estás en una carga muy elevada, además teniendo en cuenta que parte te lo licúa el crecimiento económico, ¿no? Muchísimas gracias, Sergio. Todos. Bueno, señores, yo le voy a pedir acá a Gastón, al cameraman, porque tengo que hacer los agradecimientos, me voy a levantar. Los agradecimientos porque esta ropa, este elegante saco, miren cómo arrancamos el año 2022. Mirá el detalle de este saco, los botones y la camisa pertenecen a Sastrería Windsor, que está ubicado en la calle Maipú 843, y ahí tenés las redes sociales @Sastrería Windsor. Una sastrería tradicional por la forma con que confeccionan la ropa, pero con un espíritu joven, moderno y adaptado a tus necesidades. Nos vemos la semana que viene en este programa que se llama Proyecto Federal. Chau.